tarde. A continuación vamos a proceder con la presentación del libro Mayéutica clandestina del autor Daniel Adrián, que nos acompaña el día de hoy desde Zapopan. ¿En Zapopan vives? Vino desde Zapopan hasta aquí para presentarnos esta obra que se acaba de publicar recientemente esta semana. Entonces vamos a dar inicio con esta presentación. Bueno, me presento. ¿Quieres presentarte, Daniel? Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Vélez, tengo 34 años. Como ya lo dijo mi amigo Julio, mi buen amigo Julio, vivo en Zapopan y escribí un libro, pero no lo escribí pensando que fuera un libro, sino más bien como un diario de mis experiencias, de mi vida, de mis emociones durante una etapa de mi vida en la que pues ya no era un adolescente, ¿verdad? Pero tampoco me sentía encaminado a una vida adulta. Entonces, básicamente de eso trata el libro. No sé, ¿quién sigue? Dale. No, tú primero. Bueno, me gustaría que nos platicaras un poco sobre el proceso que conllevó Mayéutica clandestina, porque es un libro que le tomó varios años escribirse. Es un libro que no inició como un libro, ahorita dijiste que lo pensaste como un diario, pero también tuvo su origen en un formato digital completamente. No es un libro que haya nacido en el papel, es un libro que estuvo publicado mucho antes de publicarse en papel, estuvo publicado en el internet a manera de un blog, y es un blog que llevaste constantemente y muy fervientemente a lo largo de ¿cuántos años? Bueno, fueron aproximadamente 6 años que escribía casi al menos una vez por semana o cada 2 semanas de manera intermitente. O sea, había veces en las que sí escribía todos los días o más de una vez al día, y había meses en los que quedaba en refrigeración los textos. Y sí, lo empecé como un diario, me gustaría decirlo así, porque trataba de expresar con palabras emociones que de cierta forma no me pertenecían a mí, sino transcurrían a mi alrededor. Es algo un poco, ¿cómo decirlo?, como surrealista. De hecho, el libro, pues si alguien lo lee y le trata de encontrar sentido, pues no hay un sentido ahí. O sea, es tratar de que las emociones te lleguen. De hecho, la palabra mayéutica se trata de eso, o sea, de que a través de preguntas una persona obtenga el conocimiento que no necesariamente está presente, sino que, es que es difícil decirlo, es como que absorberlo, como que te llegue de repente la emoción, la inteligencia, la sabiduría, sin que tú le estés buscando, sino que las preguntas están ahí y uno al tratar de contestarlas, se da cuenta de que ya sabía la respuesta desde un principio. Es algo, pues no sé, como muy experimental, podemos decir. Y sí, ya estaba ahora sí que publicado desde antes de que estuviera en papel, porque pues el presente es en todos los momentos, ¿no? En el momento en el que yo sentía que tenía que escribir, que me llevaba la urgencia de escribir, en ese momento publicaba, en ese momento agarraba mi celular, la computadora, lo que tuviera a la mano y me dejaba llevar. Por eso no fue algo así como que yo fuera agarrando bocetos, agarrando temas, puliendo. Era algo más inmediato, más del momento, como de vivir pues la ficción que sentí en esos momentos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo en el proceso de leer este libro noté que hay historias, pues como las describen de corte como orwelliano. Me pareció muy certera esa descripción. Ajá. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Sí. Entonces, algo que quería yo preguntarte, porque al leer estas historias uno se da cuenta que tienen
lugar en varias partes de Latinoamérica. Eso me pareció muy interesante. Algo que quería saber, por ejemplo, era si a la hora de armar esto como un libro hubo alguna especie de reescripción o algo, porque siento que hay, no en todas las historias, claro, pero unas cuantas, hay ciertos temas comunes, ciertas ideas, cierto, Sí. este tinte como distópico. Entonces quería saber si ¿cómo decirlo? Si estas historias tienen lugar todas como en un, digamos, mundo común que tú ya tienes ideado, o si por el contrario más bien todas estas como que le fueron dando, digamos, forma a este mundo y realmente puede que tengan ideas comunes, pero no estén todas en el mismo, digamos, lugar. No sé si entienden Sí, la sí, sí, pregunta. claro. Sí, y de hecho, en algún momento yo pensaba hacer, bueno, en la época en que empecé a escribir, estaba muy de moda el Tumblr y varios cosas así, ¿no? Como que podían hacer cachitos de historias. Pero, y sí, en algún momento dije, pues voy a hacer como una historia grande, como de diferentes, pero vista como desde diferentes escenarios, desde diferentes personajes, desde diferentes momentos, tiempos. Y era como al inicio la intención, pero después no me gustó. Y dije, pues que realmente todos vivimos como en un mismo universo y cada quien estamos presenciando la vida desde diferentes perspectivas. Y no necesariamente nuestras historias tienen que estar entrelazadas, pero sí puede ser que algunos actos o algunas acciones que tomen gente alrededor de nosotros nos influyan de manera indirecta o directa. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita lo de Palestina. Hay gente que ignora las noticias porque pues le gusta vivir tranquilo. Hay gente que trata de actuar, hay gente que sí está viviendo una pesadilla. Y Hola. a nadie nos deja indiferente, a nadie nos deja pensando, ah, eso no me va a pasar a mí, ¿no? O sea, la respuesta es, en un momento estuvieron entrelazadas y lo siguen estando, pero no necesariamente lo que le pasó a uno de los personajes le va a pasar al otro o la historia, en algún momento de la historia se van a tropezar, ¿no? Porque, por ejemplo, es como tú y yo, no nos conocíamos, apenas ayer nos conocimos, ¿no? Y el que yo empezara un libro en 2014, más bien un blog en 2014, en algún momento te lo topaste tú y te tocó a ti editarlo. Sin embargo, eso no estaba como en un guión, ni estaba en un inicio pensado así. Es a lo que voy, o sea, como es parte de este mundo de la clandestinidad como en la que todos vivimos. Ahora sí no sé si la respuesta así era como lo que pensabas. No era el punto de la pregunta. Algo que creo que resalta mucho de Mayéutica Clandestina a mí se me hace un libro muy lúdico. Se me hace un libro con muchísimas posibilidades. Desde que lo comentábamos al momento de empezar la edición, que tiene este carácter, al estar formado por muchas pequeñas historias y por muchos pequeños poemas, e incluir fotografías y pensamientos, es una colección bastante diversa de textos, de ideas, de momentos, que te permite hacer ejercicios como hacerle así y ver dónde cae tu dedo. Por ejemplo, ahorita cayó en el 2 de junio del año 2015, pensamiento 10. Si me libro de lo que me tenía adicto o adicción, el sol no me persigue. Quien da vuelta junto con este planeta soy yo. Aquel que se marea, el sol no sale. Si me pierdo, me buscarás o me dejarás perdido. Y de repente el libro te avienta cuestionamientos de este tipo y te los deja como para que salgas de tu vida. Entonces, cuando a la hora de que lo reviso Mayéutica Clandestina, me lo imagino como que se presta para un tipo de lectura juguetona, un tipo de lectura aventurera. Creo que invita mucho al lector a hacer justo ejercicios de este tipo. Me parece que es de esos libros que pueden ser leídos
sin un orden específico, que se pueden leer de atrás para adelante, adelante para atrás, salteado. Y la verdad es que eso a la hora de estarlo revisando, yo que te conozco personalmente, me recordó mucho a tu personalidad. Que tú eres una persona muy hábil para inventar dinámicas, para inventar juegos, y quisiera saber si, bueno, en el trayecto de que empezaste a hacer el blog, de que decidiste que querías hacerlo un libro, luego todo el proceso que tomó hacer el libro, si te lo imaginabas así, o sea, ¿qué dinámica te imaginabas que iba a tener Mayéutica Clandestina? ¿Cómo iba a ser la relación del lector final con este libro que hoy se presenta al mundo? Ok, realmente el libro sí es como un laberinto, o sea, que tiene diferentes entradas y diferentes salidas. No es, bueno, si lo quieres empezar a leer desde el principio a fin, se puede. Si lo quieres empezar a leer desde el medio, desde el final. Realmente los textos, como decía, como le platicaba ahorita a Krista, puede que encuentres los mismos sabores, como ideas salpicadas, pinceladas, como en los mismos tonos de algunos cuentos, algunos poemas. Pero realmente lo que a mí me gustaría es que cada lector encontrara sus propias preguntas en los textos. Como justo, por ejemplo, en el que encontraste tú, ¿no? Si me pierdo, ¿me dejarás perdido? O sea, realmente, ¿qué tanto? Por ejemplo, en este caso, en esta pregunta, yo me decía, oye, pues, ¿qué tan solo estoy? De que si un día me pierdo, ¿qué va a pasar después con todas las demás personas? El sol va a seguir saliendo, el planeta va a seguir girando, alguien vendrá a buscarme. Y por ejemplo, eso es lo que yo pensaba cuando escribí eso, pero no sé si estas preguntas que salen al aire, que salen al viento, cuando alguien las encuentre, tendrá una respuesta similar a la que yo me digo. O sea, por eso las preguntas como que se quedan sin respuesta. En muchos casos así es. En otros casos, pues sí le llegué a poner un poquito como de mi historia, de mi fantasía un poquito. Y pues a mí el resultado me gustó mucho. Ahora que está en libro sí siento como una emoción diferente de cuando estaba en la red, porque en la red era como ahora sí como muy clandestino, nada más para mí y para cualquier incauto que le pusiera, dame una página al azar en el Blogger y saliera. Y de hecho 2 o 3 entradas del blog sí llegaron a tener algún comentario, pero pues era así como clandestino, ¿no? Ahora que sale a la luz, que ya quiero que esté como en las manos de alguien, en los ojos de alguien, pues sí me gustaría que el lector final sí se hiciera las mismas preguntas que yo me hice y se las respondiera igual para uno mismo, como es la mayéutica. Bueno, mira, al leer este libro, pues es interesante para mí porque yo no soy una persona con la tendencia ni de leer ni de escribir poesía, y menos haikus. O sea, los comprendo, entiendo cómo funcionan, entiendo que a veces quizá en otros lenguajes, por la estructura misma de los lenguajes, sean más explícitos que lo que alcanzan a hacer en el español. Y leyendo algunos, veo que algunos son bastante más concretos que otros, ¿sabes? Unos tienen una idea muy concreta, ¿sabes? Y otros tienden a no ser más que un juego de palabras, y eso me parece interesante. Y te digo, como alguien que no tiende a escribir poesía en general, quería preguntarte si todos los haikus que has escrito están ahí, y no quiero preguntar como por qué hay algunos que están ahí nada más porque yo no los entiendo, pero sí hay algunos que nada más parecen ser un juego de palabras, y yo quería preguntarte como un poco acerca de tu proceso a la hora de escribirlos. Me pregunto si es algo así como para jugar un poco con tu agudez mental, o no sé si puedes como comentar un poco al respecto. Sí, claro, mira, qué chistoso que lo digas, porque aunque el libro trae muchos cuentos y muchos pensamientos, sí trae muchos haikus. Y los iba numerando porque quería llevar justo un diario, como le decía Julio. Al principio eran puros haikus, de hecho, en este me parece que hay como 40 y tantos de los que están en el blog. Personalmente tengo muchos más, me gustan
¿Y por qué me gustan? Porque es como que siguen reglas estrictas. Y digo estrictas porque pues, las reglas están para romperse, ¿no? Cada quien agarra su talento y lo explota como quiera, hace lo que quiera con su forma de ver la vida, con su arte, hace lo que se le da la gana, ¿no? Y con esos haikus, sí, algunos, como tú dices, son como... Yo quería experimentar con esas reglas, ¿no? Como burlarme un poquito de las reglas en algunos, los que dices que son así como juegos de palabras. Y le empecé a agarrar mucho el gusto, a mantenerme como dentro de ese marco de reglas, de pues, como en el camino del haiku, que es hablar un poquito de la naturaleza, de las emociones, etcétera. Y otros son totalmente así de mi humor en ese momento, ¿no? Algunos son incluso chistes. Sí, contestando preguntas, sí mi proceso es, tomo una idea y trato de acomodarla dentro de las reglas de 5-7-5 y a ver cómo sale. Y bueno, a mí me gustaron, les voy a leer dos, a ver qué tal les parecen. El primero es el haiku 22, que dice: niebla, sol, aire, estampan mis días con sueños chamanes. Y otro que me gusta también es el haiku 33, que dice: las ciudades tan incompletas se hunden en luminarias. Por ejemplo, estos dos hablan, por ejemplo, el segundo habla sobre cómo es la ciudad, ¿no? Cómo siempre la están construyendo, cómo nunca acaban, cómo siempre hay edificios, cómo siempre hay baches, cómo siempre hay, pues todo, ¿no? Y parece que no hay como un fin, o sea, como que la historia de las ciudades empieza tu ciudad, pero ¿cuándo va a acabar, no? O sea, cada vez hay más luz en tu ciudad, cada vez hay más cosas, pero parece que nunca el humano está satisfecho con ellas, ¿no? Y el primero que les leí es un poquito más introspectivo, más como de, pues todo lo que me rodea es parte de mi interior también, ¿no? O sea, la niebla, el sol, el aire, todo lo que está a mi alrededor, pues es también con lo que sueño, ¿no? Con lo que pienso, con lo que busco, que el mundo cambie, que el mundo mejore, como, pues sí, o sea, cómo hay, cómo influye el exterior en el interior. No sé.